Ser un profesional con propósito es lograrlo todo con un real sentido de contribución más allá de ti, reconociendo el para qué. Creamos este espacio de conversación sobre experiencias profesionales y de vida. Aunque no siempre tengamos la respuesta, activaremos nuestra mirada de maestro que nos recordará que tenemos algo nuevo por compartir y la de aprendiz que nos invitará a reconocer lo nuevo por aprender. En definitiva, estamos llenos de respuestas de preguntas que aún no nos hemos hecho. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio del podcast. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema súper especial que es parte también de nuestro desarrollo personal y profesional. Vamos a hablar un poquito más acerca de modelos mentales. Y para eso he invitado a una persona súper especial para la marca, que es Maca Coach Perú, y también para la comunidad Profesionales con Propósito. Bienvenido, Telmo, a este espacio. Gracias por el tiempo, por la oportunidad, por la excelente disposición de participar. Y pues sé que tú, como justo te contaba antes de iniciar este espacio, y conversábamos un poquito acerca de cuando yo inicié el proceso de la certificación en coaching y estaba en búsqueda de perfiles profesionales que quieran desarrollar esta herramienta y hacerla parte de su vida. Y a través de una publicación de LinkedIn coincidí contigo. Y de hecho, tú eres una de las personas a las cuales le realicé sesiones de coaching. Una de las primeras personas, como te contaba, eres de las primeras personas, por no ser la primera, eres la primera persona a la que le hice coaching. Y hoy día ya estoy por llegar a las 1000 sesiones de coaching exitosas, lo cual agradezco. Y pues quería que compartas con nosotros un poquito acerca de tu experiencia durante este proceso conmigo. Que realmente me siento contento de estar contigo, Maca. Somos buenos amigos, como tú dices. He sido tu coachee o tu cliente, tú has sido una excelente coach. Te puedo decir que según mi mirada del mundo, tú sabes que soy también coach ejecutivo y creo que un buen coach tiene que ser un buen coachee. Un coachee, como sabes, es el cliente del coach. Y por más que uno haya estudiado, haya profundizado en temas de crecimiento de mentalidad o de desarrollo personal, siempre es muy bueno dialogar con otro coach para ver las cosas que está enfrentando en la vida desde otra perspectiva. Y yo feliz de estar acá contigo, Maca. Cuando tú dices que tienes tu comunidad profesionales con propósito, estamos en la misma página. Porque como tú dijiste, tengo un negocio de ingeniería que se llama T-Group. ¿Y cuál es el propósito? Además de aumentar la capacidad de planta de mis clientes, cuidan el medio ambiente, evitan la contaminación de los océanos. Entonces, eso nomás me da una tranquilidad de que estoy contribuyendo, poniendo mi granito de arena para ayudar al ecosistema, ¿no? Qué valioso que ahora cada vez más empresas en nuestro país tengan en consideración el propósito. Va más allá de los objetivos que podemos o que queremos lograr a nivel empresarial, sino también el propósito, que es aquello transversal que nos acompaña en el logro de esos objetivos. Y el propósito y los objetivos pues se complementan perfectamente, ¿no? Van de la mano. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. El faro, por ejemplo, es usado mucho como figura de propósito y me hace mucho sentido. Si tú estás en una embarcación, quieres llegar a la orilla, tienes un faro que evita que encalles. Estás en una embarcación o que pierdas el rumbo, ¿no? O puede ser como una brújula también. Sí, así que estamos alineados en el mismo propósito. Genial, Telmo. Y me encanta todo lo que siempre también estás compartiendo a través de tus redes, de LinkedIn, de Instagram, veo también por Facebook, veo que también tienes una comunidad de Mental Model Game y me parece genial que promuevas esto en nuestro país. Y me gustaría que me cuentes un poco acerca de tu experiencia, de cómo llegaste a esta herramienta, a este modelo. Cuéntame un poquito acerca de ello. Mira, según mi mirada, siempre me gusta decir, según mi perspectiva, según mi modelo mental, según mis creencias, mi experiencia previa, ¿no? En este mundo, que tanto laboral como de coaching ejecutivo, creo que todo cambio nace de los modelos mentales. Y para mí, te estuvimos conversando antes contigo, las sesiones de coaching implica un aprendizaje, implica también una transformación, un cambio. Y eso está amarrado a la mentalidad o a los modelos mentales que tu cliente o tú misma tienes cuando se te presentan desafíos en la vida, ¿no? Entonces, de ahí nace
el tema de modelos mentales, ¿no? Creer realmente que los modelos mentales son fundamentales, desarrollarlos, los modelos mentales que te ayudan a desarrollar, porque hay modelos mentales, creencias que también le llaman así, o ideas que son limitantes, y son justamente lo que impide que tú avances hacia tus objetivos, ¿no? Tal cual. Digamos que sabiendo un poco de qué trata esta metodología, hablando de creencias, ¿cómo consideras que el conocimiento de nuestras creencias, de nuestros modelos mentales y trabajar en eso que nos está limitando puede ayudar a las personas y desde ese espacio a nuestro país a nivel organizacional? Los modelos mentales, como tú mismo dices, son creencias. Hay creencias que son inconscientes. Mejor dicho, tú no te das cuenta que están obstruyendo los objetivos que tienes, tanto personales como los objetivos, hablaste del país, ¿no? Los gobernantes, ¿qué modelos mentales o qué ideas o qué lentes que tienen puestos para entender el mundo, tanto a nivel económico como a nivel político, conviene para que el desarrollo del país? ¿Y qué cosa es desarrollo? Para mí desarrollo no solamente es económico, sino desarrollo de la mentalidad de todos nosotros. ¿Cómo consideras que una persona, ahora para las personas que nos están escuchando, una vez que han reconocido algunas creencias limitantes desde su rol, desde su posición, pueden trabajar en ellas? Una vez que reconocen, por ejemplo, justo conversábamos con el tema de la confianza, de la seguridad, ¿no? que escucho con frecuencia también en las sesiones. ¿Cómo consideras que una persona puede abordar desde su rol o posición esto que ha encontrado como oportunidad de mejora en sí mismo? Mira, una herramienta me parece fundamental que utilizamos los coaches y que es una herramienta natural es el diálogo. El diálogo es fundamental para el cambio, según mi mirada. Y esa es la herramienta que utilizamos al estar en una sesión de coaching ejecutivo. El diálogo implica preguntar, hacer preguntas potentes, abrir la mente. Estaba comentando de cómo se unen los puntos, entre otros marcos de trabajo, que pueden ser como el design thinking, por ejemplo, ¿no? El design thinking, lo primero que haces es, en vez de tratar de encontrar la solución al problema que ha motivado a buscarte al ejecutivo, o sea, te dicen, Maca, tengo este problema, ¿no? En vez de decirle la solución o que el mismo cliente quiera llegar de frente a la solución, el coach invita al cliente a que abra su mente por medio de preguntas. Entonces, estamos hablando de un pensamiento divergente para primero, antes de meterse a la solución, que es lo normal que uno busca cuando es ejecutivo, si sabe lo que está haciendo mal, si sabe qué cosa debe cambiar, dice, obvio, voy a hacer justamente lo contrario. Pero según la mirada del coaching, para que ese cambio sea permanente o dure más en el tiempo, sostenido en el tiempo, es mejor primero tener un poco de paciencia y hacerse todas las preguntas que uno tiene que hacerse con respecto al problema, para poder entender el problema. Como creo que dijo Einstein, ¿no? Antes de irte al problema, si hay un problema, digamos que el mundo está en peligro, denme 55 minutos para entender el problema. Y solo 5 ya me dedico a solucionarlo. Y eso es lo que hacen los coaches. Los coaches primero hacen preguntas, escuchan, dialogan, empatizan con el cliente. Mentes conectadas es el diálogo, según mi mirada también. Totalmente, claro. Y en base a eso, en base a las preguntas, llegan a tener más posibilidades de encontrar la solución en forma conjunta. Diálogo, preguntas, coaching son algunos puntos importantes que has mencionado. Y si tendrías que colocar quizás en una serie de tips para esas personas que quieren y están escuchando este podcast de manera de desarrollarse en principio personalmente, de manera, digamos, individual, independiente, por ellos mismos con sus medios, ¿cuál consideras que serían esos tips que podrías invitar para traer a la conversación y de ese modo las personas que nos están escuchando y conectan con esta oportunidad de mejora? Por ejemplo, me siento que justo es lo que te contaba, ¿no? Hay personas que me dicen, yo puedo estar en una reunión de trabajo, tengo una muy buena idea, pero
hay algo en mi mente que me limita y me dice, mejor no digas nada, mejor quédate callado, ¿qué pasa si te equivocas? O ¿qué es lo que van a decir los demás? Mejor no digas nada, ¿no? Y esa persona se guarda esa idea y luego la persona que está a su costado lo dice. Y se siente frustrado o frustrada, ¿no? Porque dice, justo era lo que yo iba a decir y no me atreví. Entonces, además de tener esta sensación de inseguridad, de desconfianza en sí misma, también tiene esta sensación de frustración porque no dije justo eso que quería y otra persona lo dijo por mí, ¿no? Entonces, y esto pasa con frecuencia, más de lo que creemos inclusive. Entonces, partiendo de este caso recurrente, ¿qué consideras que podría hacer esa persona? Me encanta lo que dices, Maca, porque es bueno aterrizar en casos reales que hemos encontrado en nuestro camino de coaching ejecutivo, porque para muchas personas es muy abstracto. O sea, si uno habla de modelos mentales, coaching, diálogo, pero bueno, un caso concreto, que tu cliente no tiene confianza o hay algo. A todo esto, cuando hablas de que no tengo confianza, ya estás tratando de justificar o encontrar una razón a ese comportamiento que le está causando problemas, de no ponerse en vitrina, de no mostrar su talento, ¿no? De no aportar, de no dar valor a la organización donde trabaja. Uno de los errores clásicos, según mi mirada, es tratar de encontrar el porqué, de tratar de saltar vallas, o saltar, digamos, de no respetar que el cambio, ese tipo de cambio que uno desea, toma tiempo. O sea, uno ingenuamente, por ejemplo, uno de los modelos mentales es pensar que, diciendo en diciembre, tengo todas las cosas que quiero cambiar a partir de enero. Y hace una lista de las famosas resoluciones de Año Nuevo, ¿te acuerdas? Sí. La mayoría de personas, y está estudiado esto, y me incluyo inclusive, cuando he hecho una lista, a partir de enero voy a leer tantos libros, o voy a levantarme más temprano, voy a ir al gimnasio, una lista de cosas, voy a hacer meditación. Y resulta que es cierto, el primer día, genial, y a los 30 días vuelves a los hábitos del año pasado, del año anterior. ¿Por qué? Porque son desafíos no tanto operativos o técnicos, sino son desafíos de la mente. Tienes que entender qué es lo que estás protegiéndote, más que resistencia al cambio, es algo que es interno, por eso se llaman modelos mentales, que está debajo de la superficie. En el caso de tu cliente, más que buscar el por qué, por ejemplo, uno dice, no, es porque no tengo confianza, o es porque no tengo el conocimiento, tal vez, trata de justificar. Una serie de justificaciones. Exacto. En vez de justificar, yo propondría primero entender el por qué. El por qué hay algo internamente que tiene tanto valor para mí como el valor de levantar la mano y contestar en las reuniones de trabajo o de aportar. O sea, yo por un lado quiero aportar. Tengo el conocimiento, tengo ideas, como tú dices, que después te encuentras frustrada porque otra amiga, otra colega también tenía la misma idea, justo lo que yo pensaba aportar. Entonces el cambio que estás buscando es, quiero tener voz, quiero expresar mi voz, quiero aportar. No quiero tener aparentemente el miedo, pero eso ya es una justificación. ¿Qué es tan importante para mí? ¿Qué miedos ocultos hay que me impiden levantar la mano para aportar en la reunión? Por ahí va la cosa en una de las metodologías que estoy investigando, que es de inmunidad al cambio, se llama. Es un mapa o una ruta de cambio, donde Keegan y Leahy recomienda no saltarse los pasos, tener un poco de paciencia y decir, ok, yo quiero levantar la mano, entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Simplemente levantar la mano, hacerlo. Ir a la acción de inmediato o no. Como te decía, abrir la mente y poner las cosas que estás haciendo que son incoherentes con tu propósito de cambio. Tienes un propósito de cambio que es aportar más en las reuniones. ¿Qué es lo que estás haciendo? A veces me invitan a la reunión y no acepto. O pongo una excusa y digo, no, tengo otras cosas que hacer. O de repente estoy en la reunión y no levanto la mano o no pido permiso para hablar, etc., ¿no? O tengo la oportunidad de hacer una presentación y no la hago.
la solución racional es decir, ok, a partir de ahora sí voy a aceptar las reuniones, sí voy a aportar. Sin embargo, Keegan Elege dice, espera un minuto y vayamos un poquito más adentro a los modelos mentales, a esas creencias, obsérvate a ti mismo. Dicen que la complejidad de la mente está evolucionando más tu mente cuando en mayores cantidades de veces en que se te presentan desafíos, eres capaz de mirar el desafío. Perspectiva. Sí, de que en vez de la creencia te tenga atrapada, ya no digamos que tú crees que tienes la creencia, no, es la creencia la que te tiene a ti. Tal cual. Parece un juego de palabras, pero es cierto. Claro. Esta es la creencia y tú te das cuenta que lo que tienes es una creencia. Ese es el primer paso, creo, para poder avanzar en el cambio. Y luego darte cuenta qué es lo que me preocupa. Y generalmente yo no soy psicólogo, soy ingeniero mecánico, como tú sabes, de la Católica, pero me encanta mucho la parte de la psicología, el comportamiento humano. Si tú encuentras los miedos ocultos que hacen que te comportes de una manera que va contra tu compromiso de cambio. Por ejemplo, podría ser, vamos a hacer una hipótesis. Tengo miedo de hacer el ridículo. Y eso puede ser uno de los miedos que evita que tu cliente levante la mano. Luego, si ese realmente es el miedo, puede ser también la imagen que quiero proyectar ante todos mis colegas se puede ver dañada. O la imagen que quiero proyectar. Tanto la temida, esa imagen temida que no quieres que salga, o la imagen de valor que quieres mostrar al mundo, como una experta, digamos, en ese tema. Y eso hace que te proteja la creencia de que vas a hacer el ridículo al hablar. Es un valor, o sea, te estás protegiendo. No claro. quiero, o sea, mi valor es de que no quiero que me vean como una inexperta. Tú, claro, a eso le das más peso. Exacto, al peso del compromiso del cambio. Exacto. Y entonces, digamos que ahí, en ese momento, haces clic y te das cuenta, ya entiendo por qué no quiero, por qué no puedo cambiar. Claro. No puedo cambiar porque hay un valor también importante para mí que me quiere proteger. Y sin tratar de cambiar ese valor, respetar ese valor, ver el bosque y no tan solo el árbol. Y luego recomienda que elige que verifique si eso realmente es verdad o si es un gran supuesto. Buenísimo. Si tú haces clic y te das cuenta, ok, puede que sea cierto y que levanto la mano y quedo mal. Puede que sea cierto mi supuesto, pero puede que no. Y en la mayoría de los casos es más miedo que verdad, o es más un supuesto. Y cuando hablo de suposición o supuestos, cuando le pongo el adjetivo gran supuesto, es porque el cliente está convencido que va a ser así. Está convencido tu cliente que si levanta la mano, el monstruo se va a aparecer y va a quedar en ridículo. Claro, y le genera, digamos, en costo de oportunidad, eso vale más que el valor que está detrás de lo que quiere mejorar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el tema de la seguridad, que era en principio. Exacto. Y qué importante, has mencionado perspectiva, has mencionado reconocer también eso si es verdad o es una idea lo que estoy pensando, es un supuesto, no es una realidad, es un supuesto, preguntarme si eso que estoy pensando es una realidad o es un supuesto. Y eso también me ayuda a tener información y poder accionar desde otro espacio, tener perspectiva, hacerme preguntas, reconocer el valor, lo que para mí es realmente importante, qué pesa más. Buenísimo. Y también hablando acerca de los modelos mentales y hablando un poquito más acerca de tu experiencia de vida, me gustaría ir un poquito hacia ese camino también, acerca de tu vida, acerca de tu experiencia de vida, así que tienes más de 30 años de vida profesional, y me gustaría saber cómo llegaste a ese momento en el cual decidiste tener un negocio duro, que es ATI Group, y un negocio blando que está enfocado al desarrollo de personas. Cuéntame un poco acerca de tu experiencia y de cómo llegaste a ello. Hablando de perspectivas, la perspectiva o los lentes que tenía cuando recién empecé mi negocio, cuando tenía 25 años, era diferente a la perspectiva que tengo ahora. En ese momento estaba enfocado nomás a la parte productiva, a la parte operativa. Ni sabía qué significaba modelos mentales, menos coaching, conciencia. Y pagué el precio.
paga el precio. Y creo que mucho, no es mi único caso, muchos seres humanos, muchas personas pagan el precio y con la experiencia, con los golpes, aprenden. Y mi perspectiva es que esos golpes en realidad no eran, o mejor, hablemos de metafóricamente, que tú estás caminando por el camino de la vida y te encuentras con obstáculos. El enfocarte solo en la parte técnica hace que tú mismo te choques contra ese obstáculo. Y te quejes de que ese obstáculo esté presente en la vida. Pero si cambias un poquito el chip y miras desde otro ángulo, como tú dices, de la perspectiva, ¿no? O con otro modelo mental, o con otra creencia, que podría ser que ese obstáculo en realidad es parte del aprendizaje. O sea, ese obstáculo es parte del camino, como decía un filósofo, ¿no? No recuerdo si Aristóteles o un filósofo estoico, que el obstáculo es el camino. Pero en ese tiempo, cuando recién empecé, yo veía el obstáculo como algo malo, realmente como que tengo que mover a regañadientes. Y no más bien, ¿qué puedo aprender yo de ese obstáculo para poder seguir desarrollándome, ¿no? Entonces, eso me motivó mucho al autoconocimiento, a leer bastante temas me remonto por ejemplo, la quinta disciplina que salió en el año 90, imagínate. La quinta disciplina de Peter Senge ya habla de modelos mentales, habla de qué necesita una organización para poder ver los obstáculos realmente como aprendizaje, ¿no? Uno de esos es el trabajo en equipo, el aprendizaje en equipo, mejor aún. Otro es la visión compartida o el propósito compartido por todos. Y tener los modelos mentales, el pensamiento sistémico también, y tener los modelos mentales adecuados. Tú me hablabas de los tips, ¿me acuerdo? A mí lo que me ha servido es tener una base, o sea, una base cognitiva. O sea, digamos, ¿qué modelos mentales existen de comportamiento humano que aportan a que yo pueda ver ese obstáculo como una fuente de aprendizaje? Y esos modelos mentales o creencias o ideas que uno tiene o lentes que uno se pone para entender el mundo es lo que hablamos la vez pasada de en vez de echarle la culpa al obstáculo, ver cómo puedo yo salir de ese obstáculo. Ver si yo tengo la fuerza suficiente o las herramientas para mover la piedra, o tal vez necesito apoyo, sé pedir ayuda, o simplemente tomar otro camino y no enfocarme tan solo que la única forma de llegar al otro punto es a través de la piedra. Entonces, ese es un modelo mental que en las sesiones de coaching ejecutivo, como tú también me comentaste, encuentras en un buen porcentaje de los clientes. Se enfocan en echarle la culpa al otro o al sistema o a muchas cosas que están fuera de tu control. En vez de buscar, ok, ya estoy en este problema, no importa quién fue el culpable del problema, ya estoy acá y tengo que meterme en el problema para solucionarlo. Ese es un modelo mental también que me ha servido bastante. Ser protagonista. Como le llaman así, ser protagonista, como le llaman en las sesiones de coaching, ¿no? Agarrar el timón y ir con propósito común, ¿no? El otro modelo mental que me gusta mencionar es el que nunca pares de aprender, nunca pares de aprender. Y eso significa humildad. ¿Y cómo puedes aprender? No solamente, cuando hablo de aprender, no solamente estoy diciendo leer un libro, sino aprender en la interrelación con otras personas. No sabes la cantidad de cosas que he aprendido tan solo escuchando a la otra persona, con ganas de aprender. Me dicen cosas que a veces son totalmente contrarias a lo que yo pienso. Y me he dado cuenta que yo estoy equivocado. Y es un gran aprendizaje, la experiencia. Y también la prueba es en, que te digo, los errores que he cometido en el pasado, en vez de echarle la culpa, por ejemplo, a mi socio, que no supo manejar la parte financiera, ¿yo qué hice? O sea, para dedicarme, ¿qué tanto dialogué con él, por ejemplo? Para mí un tip podría ser dialogar frecuentemente con las personas con las que te relacionas diariamente. Hablo a nivel de pareja, no olvidarse, no dar por sentado que un matrimonio, por ejemplo, es exitoso, si que no hay una comunicación, un diálogo frecuente. Si las reglas de juego en la casa no están bien dadas por ambas partes. Todos los acuerdos previos que eviten después que salte, digamos, un reproche de un lado o del otro. Lo mismo que sucede en la familia,
se puede replicar en las organizaciones. No hay acuerdos bien hechos, das por sentado cosas, supones, los valores no están bien acordados desde el inicio. Y a todo esto aprovecho para decirte que para mí los modelos mentales también están hechos de valores. Y así como me gusta decir qué comportamientos estás teniendo guiado por esos valores, o qué valores guían tus comportamientos. Buenísimo. Entonces todo eso me hace bastante sentido ahora. Así es como llegué pues al camino del coaching. Dije, bueno, he aprendido ahora empíricamente, leyendo, practicando en mi negocio. Vamos a ver qué dice la academia. Y me puse a estudiar coaching con Violeta Hoshi en Centro Católica por un año. Y como me gusta decir, después del año me di cuenta que recién era el motivo para empezar. Después de 12 meses estudiando coaching de diversos autores, uno de esos, estamos hablando de Fred Kaufman, del Conscious Business, que te da la plataforma de modelos mentales de salud que él llama. Uno de ellos es el protagonista, ser eterno aprendiz, no juzgar a los demás, respetar a la persona con la cual estás trabajando o viviendo. Otra, no mandar a las personas, sino guiarlas o escucharlas, el típico jefe o el líder, ¿no? Otra, tener la valentía de confrontar los problemas que siempre hay, porque para mí es un poco ingenuo pensar de que no hay posibilidades de conflicto. La vida en sí es un conflicto. Claro. Entonces, si uno va a pensar, oh, yo quisiera vivir una vida sin conflicto, es una regla para un modelo mental a la frustración o a la infelicidad. Si tú ya tu modelo mental dices, yo estoy acá en este mundo desde que salí del vientre materno a lucharla y debo aprender de esa lucha. Es diferente chip que creer que no, mejor no, evitemos el conflicto. Ese modelo mental de evitar el conflicto es una bomba de tiempo que después salta más tarde, ¿no? Justo cuando hablamos de eso, yo hablo de que estamos en contracción, cuando estamos limitados a querer decir, a querer comunicar, a querer dialogar, a querer, en este caso, decir lo que pienso, lo que me incomoda, ¿no? Mi punto de vista, mi aporte, mi contribución. Entonces, cuando eso no sucede es porque estamos en contracción. Todo lo demás sucede en expansión. Cuando tengo la oportunidad de relacionarme con otras personas, cuando me atrevo a comunicar, a contribuir, a dialogar, a crear un acuerdo, a trabajar en equipo, a crear sinergia, todo eso sucede en expansión. Entonces es súper valioso lo que compartes, Selmo. Agradezco tu tiempo y el espacio para poder haber venido a esta conversación, a ser parte de este espacio de conversación. Y para cerrar me gustaría preguntarte, ¿con qué frase te gustaría cerrar esa conversación? Que la vida es un juego de modelos mentales. Justo aprovecho el cierre de esta conversación, que me encantó realmente contigo, Maca, para mencionar eso, que si uno ve la vida un poquito más relajada, en el sentido de un tema que es serio, que son los modelos mentales, las creencias limitantes, las ideas, si utilizas una herramienta que se llama Mental Models Game, por ejemplo, que es el juego de modelos mentales, se rompe las barreras de verse expuesto, digamos. Los modelos mentales son inconscientes y una manera de sacarlos a la superficie es por medio del juego. Y al decir que la vida es un juego de modelos mentales, me estoy refiriendo a que estés consciente que los puntos ciegos, que también son parte de los modelos mentales, te limitan a ser feliz en la vida. Entonces, ¿quién gana el juego? El que se preocupa de tomar más conciencia, de tener menos puntos ciegos y de vivir la vida con unos modelos mentales que la ciencia del comportamiento ha demostrado que contribuyen a la paz interior, contribuye a una relación sana entre las personas o las relaciones interpersonales, y que eso contribuye también con obtener los objetivos fríos que están buscando las organizaciones, ¿no? Las tareas. Eso sería lo que podría decir, ¿no? Que la vida es un juego de modelos mentales. La vida es un juego de modelos mentales. Muchas gracias, Telmo, por ser parte de este espacio. Y cuéntame, ¿cómo te podemos encontrar a través de redes sociales? Bueno, últimamente estoy bastante enfocado en la red de LinkedIn. Me ubican con mi nombre, Telmo Becerra.
Y en Instagram también, es Instagram, telmo.becerra, en LinkedIn también, me googlean. Y hablando de eso, otro modelo mental es ya no dar tarjetas de presentación. Y simplemente, googleame. Claro, googleame. Googleame. Ahora realmente tú puedes estar en las redes sociales o puedes estar generalmente en LinkedIn, por ejemplo. Claro. Y también mi modelo mental es que no tener miedo a exponerse en la internet. Es fundamental. Y yo creo que eso, hablando de propósito, es una gran responsabilidad también, si te das cuenta del impacto que puedes hacer con tan solo una línea que tú puedas poner en un post, en Twitter o en tanto positivo como impacto negativo, ¿no? Así que, como te digo, no tengo tarjetas, pero me puedes encontrar en Google con mi nombre, Telmo Becerra. Lo máximo, Telmo. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Gracias a ti, Maca. Encantado de haber estado contigo. Esto es Para Conocerte. ¿LinkedIn o Instagram? LinkedIn. ¿Presencial o virtual? Presencial. ¿Ponente o participante? Participante. Complete usted la frase. Lo primero que hago al levantarme es... Mirar mi celular. La felicidad consiste en... Conocerse a sí mismo. Soy un profesional con propósito porque... Me importa saber para qué hago las cosas. Y el Perú es un país... libre. Y finalmente, ser parte de Profesionales con Propósito es... Felicidad. Muchas gracias, Telmo, por ser parte de este espacio.